Y bueno, finalmente pues tenemos que compararnos con Intel, ¿verdad? Sí, debido a, pues prácticamente no podemos hablar de microprocesadores sin hablar de Intel, ¿verdad? En el 74 tenemos el 8080, que es un procesador de 8 bits con acumulador y 3 pares de registros índice. Luego viene el 8086 en el 78, ¿sí? Algunos de ustedes dicen, ni en la mente estaban, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una extensión de 16 bits del 8080 y tenía ya un set de instrucciones complejo. Viene el 8087 en el 80 que ya incluía que era un compresor de punto flotante. Normalmente era otro chip que le conectabas en la parte de afuera, ¿sí? A ese microprocesador, ¿sí? Le tenemos el 286 que agrega más bits de direcciones. Tenemos una unidad de manejo de memoria, o la MMU, ¿sí? La cual ya podemos tener protección de algunos segmentos de memoria, ¿sí? Y la memoria segmentada. Luego viene el 386 en el 85, que es una extensión de 32 bits, lo que se conoce ahora como la arquitectura de Intel de 32 bits, que agregó nuevos modos de direccionamiento y operaciones, lo que era el mapeo de memoria por páginas y además de la parte de segmentos, ¿sí? Después vino el 486 en el 89, que ya metía la parte esta de pipeline, ¿sí? Teníamos cachés dentro del chip y el FPU o la unidad de punto flotante dentro del micro, ¿sí? Y bueno, los compatibles con aquí, o digamos los que le estaban pegando ya dura de la competencia eran AMD y Cyrix, ¿sí? En el Pentium, que nació en el 93, ya era superescalar, ¿sí? Era de 64 bits. Teníamos extensiones extendidas del MMX, que eran extensiones multimedia, ¿sí? Y bueno, no sé si por ahí ustedes escucharon el mentado error de la división de punto flotante que tenía el Pentium. Que se hizo un relajo, ¿no? Son muy jóvenes ustedes, parece. Pero ahí, el otro día estaba investigando para un reporte, hay tesis que se hicieron para resolver ese problema. Sí, casi todos lo resolvieron con software, es decir, dale la vuelta o no corras ese programa o esa situación en específico para darle la vuelta, ¿no? Vino el Pentium Pro en el 95, luego el Pentium 2 en el 97 con una nueva arquitectura, ¿sí? Que normalmente esta es la que llamamos ya la o la arquitectura P4, ¿sí? Vino el Pentium 3 que le agregó las extensiones SIMD, lo comentábamos por ahí en la clase, que es Single Instruction Multiple Data, ¿sí? Operaciones sobre vectores ya, ¿sí? En el Pentium 4, que era una nueva arquitectura, y más instrucciones o otro set de instrucciones orientado también ya a vectores. Y bueno, más aún, siguió el AMD 64 en el 2003, que es una arquitectura extendida a 64 bits. Tenemos el EM64T, que es una tecnología de memoria extendida. ¿Sí? Después Intel adoptó esta arquitectura de 64 bits con algunos refinamientos, le agregó instrucciones de vectores y luego vino el Intel Core en el 2006. Sí, cada vez le van, se diga lo que comentábamos, ¿no? O sea, el micro era todo bello, ¿verdad? Y simple, y le fueron poniendo ahí parches, ¿no? Hasta que dicen, ya les digo que ya ni ellos saben qué rollo, ¿verdad? O sea, yo sí les puedo decir algo que, por ejemplo, ahorita ustedes dicen, bueno, por lo menos el profe le entiende al micro que está platicando, ¿verdad? Sí, por lo menos, yo espero que haya más gente, ¿verdad? Pero en Intel ya están complejos sus diseños que ya no hay alguien que entienda exactamente todo el micro, ¿verdad? O sea, o alguien que dice, bueno, ese bloque sé lo que hace, pero yo no sé cómo lo hace, ¿verdad? Y sabrá Dios, ¿verdad? Sí, y ni me meto porque pues no es mi área, ¿verdad? Recordar los registros básicos de la arquitectura 86. Recuerden que el AX es el de 16, el EAX es el de 32 y el RX o RAX es el de 64 bits.
Los modos de direccionamiento básicos en una arquitectura x86 son registro-registro, registro inmediato, registro-memoria, memoria-registro y memoria inmediata. También ver que, bueno, las instrucciones son de longitud variable, ¿sí? A diferencia de los RISC, o nosotros lo que me habíamos dicho, siempre vamos a utilizar 9 bits o siempre vamos a utilizar 8 bits. Acá no, las instrucciones pueden tener diferentes tamaños, eso complica mucho el decodificador de instrucciones. Entonces, bueno, si queremos nosotros implementar la arquitectura de Intel de 32 bits, pues tenemos que son un set de instrucciones complejo, lo cual hace difícil una implementación. El hardware se traduce en instrucciones más simples llamadas microoperaciones. Sí, normalmente esto se conoce como una unidad de control microoperada. No me quiero meter en ese rollo, pero les platico, o tiene una ventaja, porque hagan de cuenta que es como un micro dentro de otro micro. ¿Sí? Esas microoperaciones son como otro pequeño set de instrucciones. Y lo que yo quiero que haga se guarda en una pequeña ROM, que son las microoperaciones. Entonces, cuando llega algo, dice, esto de aquí, tengo que hacer estas microoperaciones, y es el programita que le va mandando. Entonces, ¿qué son esas microoperaciones? Mira, trae algo de memoria, si guardan en un registro, lo sumas, lo restas, lo multiplicas y luego lo vuelves a guardar en otra localidad de memoria. Y todo eso se hace, digamos, de un jalón, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Sí? Mientras que acá es, tráelo de memoria, ¿sí? Y ya es una instrucción. Y allá no es, tráelo de memoria, una microinstrucción, ¿sí? Haz una operación, otra microinstrucción, ¿sí? Calcula la dirección destino, otra microinstrucción, y regrésalo a la dirección de memoria donde debe estar, otra microinstrucción, ¿sí? De hecho, tenía una presentación sobre eso, pero creo que no les abonaba mucho a ustedes, sobre todo porque no lo íbamos a usar en nuestro diseño. Entonces eso lo dejamos ya para la gente de posgrado, ¿sí? Ustedes los dejamos en paz ya. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque hay algunas falacias. ¿Sí? Normalmente dicen, bueno, si tengo una instrucción muy poderosa, es decir, muy larga, muy compleja, entonces eso significa que voy a tener un desempeño mejor. No. ¿Sí? A veces, si yo tengo menos instrucciones, bueno, yo voy a tener menos instrucciones, pero las instrucciones complejas son más difíciles de implementar. Normalmente, una instrucción difícil, digamos, hace más lenta las demás instrucciones, porque todo el hardware tiene que funcionar a la velocidad del más lento. ¿Sí? Es como un equipo, ¿no? A final de cuentas. Les digo, es como digamos, una línea de producción, ¿no? Está el proceso A, B, C, D, ¿sí? Y si el proceso B es el más lento, pues no puedo hacer procesos, o los procesos inmediatos, más rápidos que lo que haga B. ¿Sí? Porque al final de cuentas se me va a generar o una cola acá en A, donde yo ya terminé y estoy esperando que B termine para darle las cosas, o digamos, etapas posteriores, pues van a estar sin hacer nada ahora, van a estar bien. Entonces, normalmente todo se trabaja a la velocidad del más lento. ¿Sí? Entonces, si yo hago cosas muy complejas, pues voy a estar trabajando o esperando que alguien termine, ¿no? Lo otro, el código en ensamblador. Si yo codifico en ensamblador, ¿quiere decir que voy a ser más eficiente, mejor desempeño? No. Ahorita ya tenemos compiladores modernos que son mucho mejor, ¿sí? Trabajando sobre los procesadores modernos. Y más líneas de código normalmente significan más errores, ¿sí? Y menos productividad. ¿Por qué? Más tiempo pasan ustedes buscando dónde está el error. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces también por eso, no sé si ustedes... ¿cómo andamos? Normalmente no sé si ustedes hayan visto que esto funciona así en una, digamos, le llaman célula de desarrollo de software. No tienen un monito haciendo todo el programa, ¿verdad? Sino dicen, mira, este programa se divide en estos programitas más simples,
¿sí? Entonces ahora sí, un monito va a tomar un módulo nada más. Entonces, él nada más se dedica, en lugar de revisar las 3000 líneas de código, nada más 30, papá. ¿Sí? Órale. ¿Sí? Entonces, yo esperaría que no te hagas bolas con esas 30, ¿verdad? ¿Sí? Es más fácil detectar errores si estoy trabajando con códigos pequeños, pero a final de cuentas alguien va a tener que juntar todo, ¿verdad? ¿Sí? Y es ahí donde dicen la puerca por el rabo. Pero bueno, eso es otro cantar, luego platicamos de eso. ¿Qué errores podemos tener? O errores comunes que se tienen. Bueno, normalmente cuando yo estoy trabajando con palabras secuenciales, es decir, quiero agarrar la palabra 1, luego la palabra 2, normalmente se incrementan por 4, no se incrementan por 1. ¿Sí? Recuerden que si la palabra es de 32 bits, entonces 4 bytes serían 32 bits. ¿Sí? Mantener un apuntador a una variable automática después de un regreso de procedimiento. Por ejemplo, pasar un apuntador a través de un argumento. El apuntador normalmente se invalida si está en el stack o en cuanto lo saco del stack. Sí, hay que tener cuidado con la información que yo guardo en el stack, porque puede de alguna manera no ser o no estar actualizada, ¿sí?, al momento de que yo la quiero utilizar. Entonces, principios de diseño, normalmente la simplicidad mejora la regularidad, ¿sí? Más pequeño, más rápido, ¿sí? Haz que el caso más común, es decir, lo que siempre tienes que estar haciendo, haz eso rápido, ¿sí? Eso te ayuda mucho. Si tienes que hacer si el 90% de tus instrucciones son sumas, agarra un sumador rápido, ¿sí? Un buen diseño normalmente exige compromisos grandes, ¿sí? Si yo quiero tener un buen diseño, de repente pues voy a tener que, imagínense que yo digo, ok, quiero tener un procesador especializado para manejo de señales digitales. Entonces, pues bueno, vas a enfocarte en la parte de vectores, en la parte de esto, y vas a dejar de fuera algunas otras instrucciones que ya a lo mejor ya no son como que tan idóneas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabes qué? No importa que te tardes en llamar una función, no. Mejor concéntrate en hacer la operación multiplica y suma rápido. ¿Sí? Eso es lo que más importa porque es lo que más vas a hacer, ¿verdad? Entonces ya de entrada tienes un DSP que va a ser muy bueno haciendo ciertas operaciones, pero la parte de llamada de funciones no va a ser muy buena. Pero no hay problema, ¿verdad? Ok, normalmente hay que utilizar capas de software y de hardware, es decir, compiladores, ensambladores, me evitan a mí el tener que meterme a los detalles, ¿verdad? Y esto lo pueden ver ustedes y lo van a ver ustedes, ¿no? Esta materia de micros normalmente la podemos ver sin platicar nada de hardware y nada de aire, ¿sí? ¿Sí? Simplemente lo vemos como una caja negra que yo le inyecto instrucciones y datos y él me resuelve el problema y me entrega, ¿no? Entonces yo puedo estar simplemente operando la cajita, ¿sí? Es como, digamos, como un auto, ¿verdad? Yo no necesito ser un mecánico para poder manejar un auto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es deseable? Sí, es deseable porque qué tal si de repente el auto hace cosas que no quieres que haga, pues tú ya podrías abrir el cofre y decir, sabes que esto es lo que está mal, lo puedo modificar esto, puedo modificar lo otro. Digamos, te da versatilidad, ¿verdad? Pero no necesariamente lo tendrías que hacer tú, ¿sí? Entonces, bueno, lo que es un compilador, un ensamblador, te permite trabajar en una capa o un nivel más arriba donde veas menos detalles. ¿Sí? Sin embargo, nosotros, los electrónicos, ¿sí?, para las computación y los de software, está bien. ¿Sí? Trabaja en capas superiores y ya programa todo en Python, programa todo en MATLAB, programa todo ya en, ¿qué sigue? Ruby, PHP y todo lo que gusten y manden. Pero el problema es que nosotros, los electrónicos, tenemos que hacer dispositivos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer, muchas veces no podemos montar PHP, no podemos montar todos estos frameworks en nuestros dispositivos. Entonces tenemos que lidiar con la parte de los detalles y la parte de los detalles nada más la podemos trabajar en C, ¿sí? Y eso es lo más alto que podemos llegar, manteniendo control sobre el hardware, ¿verdad?
Si yo no quiero mantener control sobre el hardware, ahí está Arduino, ¿verdad? Y también puedo hacer cosas. ¿Sí? Bueno, por decir Arduino, ¿verdad? Las tarjetas que nosotros vamos a utilizar no tienen Arduino, pero tienen otra cosa que se llama el Mbed, que es lo mismo. Es nomás más chafa. Digo, porque tienes que estar conectado a internet para poder trabajar con él. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, el Mbed es un sistema operativo que te dice, mira, ya nada más dime qué hacer. Yo te ayudo con resolver todos los problemas de hardware, ¿sí? Tú nada más dime, no sé, prender LED y yo le entiendo, ¿sí? Nada que busquen el registro, busca la dirección, ¿sí? Pon un bit en alto o pon un bit en bajo, no. Yo me encargo de todo eso. Ok, bueno. Esto no tiene razón de ser. Porque son los MIPS y de los MIPS no vamos a platicar nada. Entonces, hasta aquí terminaríamos lo que serán las presentaciones. Les comentaba, bueno, ya más o menos vimos algunos ejemplos, no sé si los alcanzaron a entender del todo. Vimos ejemplos de cómo se hace una suma, una multiplicación vectorial y la suma en ensamblador, ¿sí? Entonces todo el mundo pudo seguir esa parte.